Gracias a ti, Fernando. Gracias, Andrés, por la convocatoria, por el esfuerzo que han hecho para reunir tantas ideas en torno a las empresas familiares de nuestros países. Así es, el día de hoy me gustaría compartir con quienes nos están siguiendo algunas ideas y reflexiones sobre temas de innovación, sobre el futuro para muchas empresas que luego resulta parecer estar peleado con el pasado. Las empresas familiares en sus intangibles se cimentan sobre la riqueza que se ha construido en el pasado, sobre lo que hemos hecho, lo que nuestros fundadores han construido. Y tenemos el gran reto de mirar al futuro, de mirar a lo que viene y de que eso no se vaya a pelear con lo que hemos hecho anteriormente. Como ya adelantaba Fernando, me presento, soy Diana Torres, yo soy comunicadora. Desde hace casi 20 años ya me dedico de una forma u otra a temas de comunicación, 15 años profesionalmente haciéndolo, gestionando comunicación y estrategias para marcas, instituciones y personas que generan valor a partir de lo que dicen, de lo que hacen y de cómo lo conectan. Soy fundadora de Grupo Punto, una agencia de estrategia de comunicación y plataformas digitales donde apoyamos a marcas y muchas empresas en su comunicación y efectivamente fundadora del Centro Mexicano de la Familia Empresaria. Me considero fan de la innovación y como una ferviente inspiración permanente en mí de lo que implica el futuro y los cambios. Así que hoy me gustaría que revisáramos algunos temas de innovación, que sepan que en cualquier momento, si tienen alguna aportación, si quieren hacer alguna pregunta o contar un asunto particular desde su experiencia en sus empresas, pueden hacerlo a través del chat. Lo primero que me gustaría es poner sobre la mesa qué historias nos hemos contado sobre la innovación. Hoy pareciera que es un término ineludible, que no podemos obviar hablar de innovación y hablar de cambio, hablar de adaptación al futuro. Pero también identifico que mucho de lo que se ha dicho y se ha escrito en términos de innovación tiene que ver con tecnología, tiene que ver con deshumanizar empresas, tiene que ver con automatizar procesos, tiene que ver con un asunto de gadgets y de asuntos más de software, de neuronas, de cuestiones que van más allá de lo humano. También creo que es un asunto que se ha encasillado a discusiones sobre el futuro de las empresas. Y a mí me parece que tenemos que empezar a desmitificar. Yo diría primero que la innovación no es un tema de nuestros tiempos. Es importante que sepamos que los procesos de innovación son los procesos permanentes en la evolución de los seres humanos. Ojo, porque pareciera que hoy hablamos de la innovación como una obligación para todas las empresas y sus modelos de negocio, y no siempre innovar, no siempre la tecnología, no siempre los cambios son rentables, no siempre son negocio. Y algo también importante que debemos saber es que la innovación no necesariamente tiene implícita tecnología o gadgets para llevarla a cabo. A mí me gusta entender la innovación y yo empezaría por dejarles esta idea para que la vayan madurando respecto a sus equipos de trabajo y sus empresas. A mí me gusta ver la innovación como un proceso que nos permite pensar cómo satisfacemos necesidades a través de una oferta rentable. El concepto de la rentabilidad me parece clave para pensar el futuro. No se trata de cambiar por cambiar, no se trata de cambiar porque todo el mundo lo está haciendo, que pareciera que esa es una carrera en la que muchas empresas se ven obligadas a entrar. Se trata de cambiar para ser más rentables. Y dentro del enfoque de la rentabilidad, no podemos dejar de observar qué de lo que hoy hacemos en nuestro modelo de negocio sí funciona, sí es rentable, sí nos está dejando un patrimonio y podríamos conservar aun cuando hay asuntos del sector que pudieran parecer que están cambiando y qué otras cosas sí tendríamos que pensar en una modificación. La innovación debe llegar sí y solo si viene a resolver un problema de rentabilidad. Porque si no, entonces estaríamos corriendo el riesgo, y creo que esto a muchas empresas familiares les va a resultar familiar,
de ser innovador, de creer que somos innovadores y en realidad solo andar de novedosos. Es que ya salió un nuevo libro del gurú que dice que ahora estas son las 5 S de lo que hay que hacer, y ahora son las 4 Cs, y ahora son las 7 Ps, y ahora hay que comprar un software. ¿Eso abona a la rentabilidad del negocio? Porque si no pasamos previamente por esa reflexión, créanme que la tentación, además en un mundo donde la exposición que tienen las empresas y las marcas sobre los cambios, donde hoy yo veo a muchas empresas haciendo cambios más por luego cómo lo van a comunicar y cómo van a capitalizar para su marca eso, que porque verdaderamente sientan que hay una mejora en la rentabilidad. La tentación de ser novedosos es muy, muy alta. La tentación de parecer que estamos a la vanguardia porque implementamos un nuevo software, porque compramos tablets para todos, porque digitalizamos procesos sin saber si esto venía a resolver verdaderamente un asunto de rentabilidad para nuestros clientes internos o externos, para nuestra cadena de valor, para nuestros accionistas. Yo hoy, más que hablar de cómo generar cambios, hoy me gustaría dejar sobre la mesa la idea de que tal vez no sea tan necesario cambiar como lo creemos. Tal vez no sea tan necesario destruir todo lo que hemos hecho para avanzar al futuro. Y que acompañemos a nuestras empresas familiares en esta posibilidad de abrazar el cambio como una evolución y no como un enojo hacia el pasado, no como un rechazo hacia lo que hemos hecho previamente. Hoy quiero ponerles un claro ejemplo de cómo el tema de innovación, de cómo el tema de las mejoras y los cambios tendrían que verse con otra perspectiva mucho más allá de la tecnología y de los gadgets. Me gustaría que hiciéramos juntos un viaje y nos fuéramos a Alejandría, nos fuéramos a inicios del milenio anterior, el lugar, el espacio, el momento donde mayor conocimiento se ha concentrado en la historia. Y pensemos en personajes como Herón de Alejandría, como Hipatia de Alejandría, que nos dejan grandes lecciones sobre cambios y sobre innovación. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación, ¿sale? Vamos a hacerlo juntos. Quiero que vean esta imagen y quiero que, vamos a hacer una cosa, pónganme ahí en el chat qué creen que es esto. Déjenme saber ahí en el chat si lo están viendo, qué se les ocurre, qué es esto que están viendo aquí. ¿Quién me escribe algo? A ver, ¿quién me quiere decir en el chat o en la sección de preguntas? Vean, la primera es un dibujo, el otro es un prototipo de eso que se ve ahí. Estamos hablando de Alejandría. Dice una cafetera, dice Jaime, un destilador. Gonzalo, bien. Algo para calentar agua. Efectivamente, Gonzalo, una estufa, dice Rocío, más o menos. Fíjense qué interesante. Sí, tiene agua y tiene calor. Un horno. Eh, Gonzalo tiene la respuesta correcta. Esto es una incipiente máquina de vapor. Es un recipiente metálico donde se pone agua en la bandeja más grande, debajo hay fuego. Cuando esa agua se calienta, se empieza a evaporar y a través de los canales llega a la esfera de arriba, que si lo vemos tiene todo el sentido del mundo, que si tiene salidas en sentidos inversos, entonces esa rueda va a girar, ¿cierto? Esto es una máquina de vapor. Con todas sus letras, con toda su forma, es energía mecánica generada a partir de la fuerza de vapor de agua. Y entonces veamos otros ejemplos. Vámonos más adelante. Herón de Alejandría ya hablaba de la posibilidad de inventar la primera máquina de vapor. Esto es un mecanismo relativamente parecido. ¿Qué ven aquí? De hecho, parte un poco del mismo principio. A ver, ¿qué ven por aquí? ¿Qué ven? ¿Qué ven? En esta maqueta. A ver, tengo aquí respuestas.
Calefacción, dice Maro, ok, interesante, podría ser un sistema de calefacción, pero no lo es, este en particular no es. ¿Qué más se les ocurre? Pero qué interesante, Maro Madero, porque podría ser un sistema de calefacción. Riego, dice Rocío, ok. ¿Qué más se les ocurre? Fíjense bien, vean ahí el plano. Está un edificio, está un pebetero al lado conectado a un depósito subterráneo, una piscina temperada, un tinaco, ok. Tiene un poco de todo. Fíjense qué interesante. Una cisterna, sí, el sistema es básicamente el de un tinaco o una cisterna, una bomba de agua, ¿sí? Este es un sistema, dice Margaret, sí, un calentador de ambiente, como decían. Es el primer sistema de puertas automáticas. Aquí, bajo el mismo principio de la fuerza que genera el vapor de agua, lo que logramos es activar una serie de poleas, si la ven del lado izquierdo, que permite abrir las puertas. Estas son las primeras puertas automáticas de la historia, con fuerza a partir del vapor de agua. Siguiente, ¿qué ven aquí? A ver, vamos a ver. Este está muy divertido. ¿Qué ven? ¿Qué ven aquí en este depósito? Elementos importantes. Les voy a dar una pista. Por ahí hay una moneda. Y la moneda, es así, es una cafetera. No, Fernando, no hay una cafetera todavía. Queremos encontrar vestigios desde los primeros adictos al café, como somos, pero no. Una máquina expendedora, pero no de café. Bueno, no sé si de café. Ok, efectivamente, es una máquina expendedora. Es un sistema donde por la ranura de arriba entra una moneda, un objeto pesado, ¿sí? Que al caer, si se fijan, cae en una base que a su vez activa otra pequeña polea que hace que se levante la rendija por la que se puede dispensar. Y ya imaginemos, pues, lo que se pueda dispensar por ahí. El mismo Herón de Alejandría, ¿vale? Se dice hoy que inventó la primera máquina expendedora que funcionaba con monedas. La primera vending machine, ¿no? La máquina que está fuera de los edificios para comprar Coca-Colas. Bueno, pues ya la teníamos con Herón de Alejandría. Sí, acuñadora de monedas. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Herón de Alejandría se ha encontrado que escribió textos que ya hablaban de robótica. Hay un texto, por ejemplo, llamado Los Autómatas, donde Herón de Alejandría habla de cómo en función de la energía mecánica que se puede producir a través de distintas fuentes, podríamos hacer la automatización de ciertas tareas. Lo que me parece que es muy interesante de esta reflexión es que caigamos en cuenta de lo siguiente. ¿Por qué tuvimos que esperar tanto tiempo para hablar en Inglaterra, en el siglo XVIII, de las máquinas de vapor? ¿Por qué tuvimos que esperar tanto tiempo para hablar de automatización de procesos y de que a partir de la fuerza mecánica se hiciera el trabajo que podía hacer un aparato en lugar de los seres humanos? Y la respuesta es muy sencilla, porque en su contexto histórico no era rentable. Pensemos en inicios del milenio anterior. Pensemos en el Imperio Romano, la mayor congregación de poder político en la historia. El Imperio Romano, con millones de personas como súbditos, que además mantenían una relación con el imperio a partir de una clave importantísima, que el imperio les garantizara una fuente de trabajo y una fuente de subsistencia. En la medida en la que tú automatizaras procesos, en la que esa máquina de vapor pudiera hacer que mucho del trabajo humano se hiciera a partir de una máquina o de un sistema, el imperio perdería capacidad de control sobre todos sus territorios porque perdería la principal moneda de cambio que tendría con todas esas personas, que es dotarles de una fuente de ingresos a partir de su trabajo físico. ¿Podríamos haber automatizado muchas cosas en el siglo I? Probablemente, pero no era rentable. No era lo que el momento necesitaba. Lo que el momento necesitaba era que hubiera la mayor cantidad de seres humanos trabajando para mí
el imperio, porque eso era lo que garantizaba estabilidad social y política. Y eso era lo que hacía que en ese momento pudiéramos mantenernos como sociedad. Lo que es importante de esta situación es que seamos capaces de ver que la rentabilidad, la posibilidad de que una buena idea sea próspera, es que sea rentable para todos los involucrados. Y aquí es donde creo que tenemos una responsabilidad muy importante de acompañar a empresas familiares que hoy se sienten en un punto de inflexión entre lo más valioso que han hecho el pasado y un futuro que saben que está cambiando, aunque no terminen de comprender del todo ese cambio, con una intención de evolucionar sin tener claro el camino. Para mí, el camino empieza por cuestionarnos si los cambios que estamos hoy ideando son rentables para todos. También es importante que dejemos muy claro que el cambio no implica decirle un no al pasado. Implica potenciar lo mejor de lo que ha ocurrido dentro de las empresas. Porque lo que no podemos olvidar es que la empresa no es la que innova, lo hacen las personas. Lo hace el factor humano y el talento dentro de las organizaciones. Por lo tanto, lo que hoy debemos hacer es ir a recuperar lo más valioso que tienen los equipos y las mentes al interior de las empresas familiares, y es prioritariamente el ADN de esa empresa. A mí me encanta trabajar bajo el enfoque del porqué de Simon Sinek, el círculo dorado. Porque si nos regresamos al círculo dorado de Simon Sinek, sabremos que es altamente probable que lo primero que tenga que cambiar sea el qué hace la empresa o el cómo lo hace la empresa. Sin embargo, lo que hoy podemos transmitirle a las empresas familiares es que es muy probable que tengan que pensar en una evolución de qué hacen y cómo lo hacen, pero que podemos mantenernos fieles al por qué lo hacen. Hoy más que nunca es importante que las empresas y sus equipos hagan un alto en el camino y regresen a preguntarse por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué nacimos en su momento? Ojo, no para qué. ¿Por qué? ¿Qué hay en las razones profundas? ¿Qué veíamos en ese momento? Y encontraremos que muy probablemente en ese por qué esté lo más rico con lo que vamos a avanzar al futuro. Probablemente en ese por qué están las razones de aquello que nos permitirán enfocar los cambios que vengan para mañana. ¿Por qué hace la empresa lo que hace? ¿Qué hay del pasado que nos pueda dar una orientación? Y entonces, si lo hemos hecho así hasta ahora, ¿por qué tendríamos que innovar? La pregunta, muy seguramente estarán pensando, porque estamos perdiendo dinero, porque estamos dejando de tener clientes. Ojo, esos son síntomas. Ese no es la enfermedad. La respuesta ante por qué tendríamos que innovar es porque perdemos rentabilidad. Diana, pero entonces perder clientes significaría eso. No necesariamente. Tú podrías hoy estar perdiendo un tipo de cliente, pero podrías mantenerte rentable a través de otro tipo de cliente. Tal vez en el pasado tenías clientes que buscaban que hicieras algo para ellos y tal vez hoy ese cliente ha dejado de requerir que hagas algo para ellos y hoy quiere que le enseñes cómo hacerlo. Y el modelo de negocio podría mantenerse rentable, podría mantenerse incluso en crecimiento. Es decir, que la respuesta sea porque estamos dejando de vender, a mí no me parece un diagnóstico certero sobre que realmente necesitemos innovar. Si la respuesta tiene que ver con estamos dejando de ser rentables, me parece que está la mesa servida para que hagamos un análisis sobre rentabilidad. Desde el enfoque de innovación y cambios, yo lo que veo es
preguntarnos, ¿estamos perdiendo rentabilidad? Y en general hay dos posibilidades por las que podamos estar perdiendo rentabilidad. Uno, el qué. Lo que hacemos ya no satisface una necesidad, porque es altamente probable que trabajemos en y para empresas que su qué hacen, hoy ya no satisface una necesidad. O que tal vez la respuesta esté en cómo lo hacemos, porque la necesidad que satisfacemos con lo que hacemos nosotros ya no vale igual. Es decir, antes la gente estaba dispuesta a pagar y a intercambiar más dinero, tiempo, esfuerzo, atención por tener esa solución, y hoy ha dejado de ser importante. Yo aquí sentaría el primer nivel de la reflexión y del cuestionamiento interno. Uno, lo que ha cambiado es que nuestro producto, nuestro servicio ha dejado de satisfacer una necesidad. Es muy probable, ¿eh? Hay necesidades que han desaparecido y unos me dirán, hoy son distintas. Eso significa que como era, desapareció. Hay necesidades tangibles que el usuario como tal ya no tiene. Hoy tiene otras necesidades. Pero también es posible que aunque siga teniendo esa necesidad, ya no vale igual. Ya no le vale lo mismo. Hoy, ojo con esto, la generación Z, chicos que nacieron entre el 98 y el 2010, hoy se estima que están llegando 2020 a ser el 40% del mercado de compras digitales. Ojo, es que la generación Z ya dejó de ser esa generación de la que hablamos en artículos y en papers sobre cómo son los chicos de hoy. Ojo, que hoy están siendo los primeros egresados de las universidades que están llegando al mando como segunda o tercera generación de sus empresas, que están emprendiendo o que nos están compitiendo como consultores buscando fuentes de empleo. Y es muy probable que esta generación, si bien mantenga ciertas necesidades, las valore distinto. Señores, ¿cuántos de ustedes, vamos a hacer una pregunta, vamos a empezar a confesarnos, ¿cuántos de ustedes se dejaron una buena parte de sus primeros sueldos comprando trajes y un buen portafolio? Porque eso era importante cuando querías empezar a construirte una carrera y una imagen. Yo me acuerdo que había como toda una idea, ¿no? De que parte de tu primer sueldo te lo dejarás comprándote tu primer traje. ¿Saben cuánto le importa hoy a la generación Z un traje o una corbata? Algo muy cercano a nada. ¿Eso los hace peores o mejores que nosotros? No, eso los hace distintos. Eso los hace en una escala de valoración diferente sobre las soluciones. Y aquí es probable que entendamos, es muy importante que comprendamos dos fuentes distintas. O lo que hacemos ya no satisface una necesidad, o lo que hacemos ya no es valorada igualmente. ¿Qué ocurre entonces? Si tenemos una de las primeras dos premisas, la pregunta es, ¿qué cambió? Y aquí yo veo dos posibilidades. Cambió la necesidad como tal. Es decir, hoy nos dedicamos a satisfacer una necesidad que hay que hacerlo de forma distinta, que tal vez el qué hacemos ya no es viable, o tal vez lo sigue siendo si modificamos los cómo. Y voy a hablar de ejemplos muy sencillos. ¿Cuántas empresas en los últimos meses de pandemia se han tenido que reinventar en el cómo? No teníamos armado un sistema logístico de envíos a domicilios porque el punto de venta era clave en la experiencia de nuestros clientes. Ya no. Hoy seguimos ofreciendo la misma comida, el mismo producto, el mismo insumo, sin la experiencia física de venir al punto de venta. O tal vez el modelo de negocio tenga que cambiar completamente y un negocio donde la experiencia estaba centrada en el contacto físico no es viable. No es viable en este momento. Y ojo, que todas las experiencias que estén centradas en el contacto físico deben plantearse antes del cierre de 2020 este esquema de preguntas.
Porque más allá de que lleguemos a una nivelación y a una estandarización de cuestiones sanitarias, la mentalidad, el mindset, sobre todo lo que implica contacto físico, aglomeraciones y estar presencialmente junto a otras personas, habrá cambiado. El gran cambio post-COVID será la disposición de los usuarios a mantener contacto físico en aglomeraciones. Ya tendríamos que estarnos planteando. Si lo que estamos haciendo es esperar a que todo esto pase para volver a abrir el negocio y que se vuelva a llenar de personas, creo que estamos 2 minutos atrás. Hoy la pregunta es, ok, pasará, porque pasará. Y el mindset habrá cambiado. ¿Qué estoy haciendo ya para cuando eso pasará, ocurra, pueda ofrecerle una respuesta valiosa a mis usuarios? Otra posibilidad es que no haya cambiado la necesidad, sino haya cambiado el público. Y hoy nos enfrentemos a una situación donde la empresa esté ofreciendo un valor a alguien distinto de lo que solía ofrecerlo en el pasado. Y aquí quiero hacer una reflexión que me parece profundamente interesante, que he compartido con varios empresarios en los últimos meses. Y cuando decimos que el público cambió, quienes nos dedicamos a la comunicación, tenemos una premisa. A mí me gusta mucho usar esta frase: a veces el público cambia, aunque sea el mismo ser humano. Es decir, físicamente tus clientes podrán seguir siendo los mismos, pero sus decisiones ya no son las mismas. Su valoración ya no es la misma. Es posible que hoy te exija un cómo diferente. Sigo necesitando que satisfagas esta necesidad para mí, pero a través de formas distintas o con un valor distinto. Ahora, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué resolvemos esa necesidad de esa forma? ¿Por qué le hablamos a esa persona? ¿Por qué le hemos dado este valor? Cuando realmente llegamos a preguntarnos internamente por qué lo hacemos, seremos capaces de comenzar a generar una innovación, pero una innovación que preserve el ADN de la empresa. Yo hoy lo que quisiera transmitirles es que ningún empresario estaría cómodo sintiendo que tiene que cambiar si eso implica negar lo bien que ha hecho en el pasado. Yo identifico 4 posibilidades sobre las cuales se puede empezar a plantear una discusión sobre la innovación que preserve el ADN, que le haga al empresario sentir comodidad sobre el respeto, el valor y el reconocimiento a lo que se ha hecho en el pasado. 1. La posibilidad de que los cambios y los factores de innovación estén no en el interior, sino en la cadena de valor. Un muy buen primer paso es empezar a innovar afuera, nuevos proveedores, nuevos consultores, nuevas opiniones al interior de lo que está ocurriendo, nuevos procesos de formación para mi equipo. Antes de modificar afuera, empiezo a observar y empiezo a experimentar con pequeños cambios en la cadena de valor. Otra posibilidad es empezar a cuestionarnos los procesos. Ojo, y no un cuestionamiento que parta de la tecnología o si tenemos que implementar un nuevo CRM, un nuevo sistema de atracción de clientes. Una discusión y un cuestionamiento que tenga que ver con si la forma en la que estamos operando en nuestros procesos es la más rentable. Si centramos todas estas discusiones en la rentabilidad, me parece que será más fácil conciliar el pasado con el futuro. Ojo, de verdad, abramos hoy los ojos a la posibilidad de nuevos negocios y nuevas formas de atraer clientes. La gran posibilidad de temas de marketing digital es que por primera vez en la historia, tu valor, tu servicio o tu producto puede llegar a ser atractivo e interesante para alguien que un minuto antes no sabía que existías. Por primera vez hemos derribado la barrera de los contactos y los referidos. A través de canales digitales, hoy puedes conectar con un universo de personas que son potencialmente beneficiarios de tu oferta de valor y que no saben que estás en el mundo y tú tampoco sabes que ellos existen. Pero para eso también es importante
que seamos capaces de ver si son nuestros productos y nuestras soluciones actuales las que satisfacen a ese mercado o podemos empezar a diversificar. Yo sugiero mecanismos de innovación que inicien con la diversificación antes de la generación de nuevos productos. Hagamos un ejercicio. Si hoy tuviéramos que revisar cuál es la cartera de productos y servicios que ofrecemos y esa la ligáramos a qué solución y qué necesidad le ofrecen al usuario, y entonces yo me estoy imaginando un formato en 2 columnas donde enlistamos qué es todo lo que hoy hacemos. Cada una la vamos ligando a una necesidad que resuelve. Cuando lo tienes completo, yo invito a hacer una tercera lista. ¿Qué otras necesidades tienen hoy mis clientes? Que están más allá de las que yo satisfago con mi actual línea de productos. Se sorprenderían de ver las ideas que arrojan los equipos sobre nuevas posibilidades de diversificar con lo que ya tenemos. No sugiero empezar un proceso de innovación con la implementación de nuevas líneas o nuevos productos. Sugiero empezar por hacer la versión 1.1 de lo que ya hacemos. ¿Cómo puedo hacer un ligero cambio de lo que hoy ofrezco? Yo hago formación. Perfecto. ¿Cómo puedo empezar a hacer ahora formación a través de WhatsApp? Donde la gente se suscriba a un canal, haga un pago y entonces a cambio de eso reciba un pequeño texto acompañado de un video todos los días durante 21 días para completar un programa de formación. Es lo mismo, pero a través de un canal distinto. Es lo mismo, pero en una modalidad, en un formato, en un tiempo, en un lenguaje distinto. Antes de pensar en nuevos productos, pensemos en la posibilidad de nuevos formatos, nuevas entregas, nuevos tiempos, nuevos empaques. ¿Qué podríamos cambiar a manera de diversificación? Sin embargo, es importante que la preservación del ADN sepa y tenga consciente que requiere un nuevo mindset. Es decir, la combinación ideal es preservar nuestras razones profundas de por qué hacemos lo que hacemos y seamos capaces de adquirir una nueva forma de pensar y comprender las realidades que para mí tienen sin duda alguna 4 elementos básicos. 1. Necesitamos una organización cuya cultura sea amante del cambio. Y cuando digo una organización, digo seres humanos, digo personas. Hoy, una persona a la que le aterra cambiar es una persona que necesita un fuerte proceso de acompañamiento para que pronto y de manera intensiva empiece a abrazar el cambio y derribar ese miedo. Si hay una barrera, si yo tuviera que quedarme con una de estas que les voy a decir, una de estas grandes habilidades de pensamiento para poder pensar en una supervivencia económica en el futuro, es esta: abrazar el cambio, incluso que te divierta la posibilidad de cambiar. Y creo que esto se logra solo cuando los cambios empiezan, 1, de a poco, y 2, anclados a tu porqué. Si tú ves que el cambio sigue siendo fiel a nuestro ADN, seguimos teniendo las mismas razones de negocio, seguimos teniendo los mismos pilares que nos cohesionan como equipo, lo que está cambiando son las formas al principio, luego estaremos preparados para cambiar de fondo. Necesitamos aprender a ver con unos ojos más flexibles y diversos. Hoy, lo que está claro de los nuevos entornos digitales es que son diversos y cambiantes. ¿Es que aquí se han hecho así las cosas siempre? Pues ya no. Y no quiere decir que ya no sea antes eran verdes y ahora son rojas. Es antes eran verdes y hoy todos los días tenemos la posibilidad de que sean rojas, verdes, púrpuras o café. La posibilidad de entender nuevos esquemas de pensamiento es básico. Yo identifico con cierta preocupación una barrera profunda y muy sólida hacia la generación Z. Claro, es que hoy ya no se comprometen. A ver, la generación Z creció con ciertas características. La principal es que es la primera gran generación que tiene un cambio
básico que hay que comprender. Es la primera generación que ha naturalizado consumir contenido a demanda. Es decir, ellos han crecido naturalizando que ellos pueden ver y escuchar lo que quieren, cuando quieren, cómo lo quieren y en la duración que quieren. Ese fue el mundo en el que les tocó vivir. Es que muy malos porque no se concentran. La generación Z es la generación de YouTube. El 80% de la generación Z dice que su primera fuente de consulta cuando quiere aprender algo o tiene alguna duda es tutorial en YouTube. 80%, ¿eh? No dice sus maestros, no dice sus padres, no dice sus mentores. El 75% de la generación Z dice ir a YouTube cuando se quiere divertir. Pero además el 72% dice que va a YouTube cuando se quiere desconectar o relajarse. O sea, ojo, ¿cómo se llamó la obra? Están en YouTube siempre. Y ahora en TikTok, que en otra ocasión podríamos hablar de lo que implica TikTok. Pero no podemos juzgar a una generación, que ojo, además, 40% del mercado, ¿quién le dice que no al 40% del mercado? No podemos juzgarlos desde el enfoque y la perspectiva en la que nosotros crecimos, desde el enfoque en el que nosotros entendemos nuestra realidad. Claro, si hoy dejamos de decir es que no se concentran y no se comprometen y empezamos por entender que es una generación que creció con una flexibilidad altísima, podríamos empezar a abrazar la posibilidad de que tienen mucho que enseñarnos, desde sus formas y desde sus enfoques. La posibilidad creativa de esta generación es altísima. Ojo, y hay un mito con el tema de que no se comprometen. Son profundamente comprometidos con lo que les gusta y con aquellas causas que consideran embonan con sus propios valores. A diferencia de la generación X o los baby boomers, ojo, que nos comprometíamos con cosas que nos pagaban. Vamos discutiendo con qué estamos más o menos de acuerdo. ¿Sí? La generación de los baby boomers o la generación X creció bajo la premisa de que hay que comprometerse con un trabajo. ¿Por qué tú crees, comparte los valores? No, pero me pagan. La generación Z dice, ¿y cómo por qué tendría que comprometerme? Porque pues no me pagues y ahí está tu trabajo y voy y genero mi propio contenido, mi propia fuente de empleo. La posibilidad de entender, y todo esto lo cuento solo como un ejemplo a manera de referencia, para que nos quede como muy, muy evidente la necesidad que tenemos de un nuevo mindset abierto a lo diverso. La posibilidad de construir redes sólidas está en la medida en la que seamos capaces de abrazar la posibilidad de que hay otras personas que piensan y valoran lo mismo que yo, pero de manera distinta. Un enfoque bien interesante del nuevo mindset de cara al futuro es la medición. La semana pasada hablaba con un empresario que admiro mucho y en una charla de vamos a rediseñar su estrategia de comunicación, yo le decía, ¿qué te gustaría transmitir de cara a la atracción de talento? Me dijo, si yo pudiera quedarme con dos cosas serían, quiero que la gente que abraza el cambio quiera trabajar conmigo y quiero que la gente a la que le divierte ser medida quiera trabajar conmigo. Ojo con esto. Yo le decía, ¿y verdaderamente tú ves una personalidad de profesionales a los que les divierte ser medidos? Me dijo, por supuesto. Los más jóvenes son muy, muy proclives a ser medidos, porque eso les da un norte, les permite saber si van bien o van mal. Y por supuesto, y estar dispuestos a ganar más y a tener mejores compensaciones en función de sus resultados. Hoy, un joven no comprende, es más, le estás hablando en otro idioma cuando le explicas que en tus tiempos se te pagaba un sueldo por ir a una oficina 8 horas, aunque no hicieras nada. Y creo que muchos de nosotros nos podrá sonar familiar esta situación. Hoy esta generación te dice, ¿cómo? Y como, ¿por qué ibas 8 horas y no hacías nada? Ah, porque había que ir. Y a cambio de eso, los viernes te pagaban. Wow, pues qué aburrido, ¿no? O sea, qué poco rentable, ¿no? Y sí, es muy poco rentable.
La posibilidad de medir los efectos de lo que hacemos es lo que nos va a permitir ir tomando mejores decisiones al futuro. Y para mí el cuarto pilar de este mindset de cara al futuro y a la innovación tiene que ver con una conciencia de que somos comunidad. Aquellos tiempos donde tengo una gran idea pero no se lo voy a decir a nadie porque qué tal que me la roban. Señores, bienvenido al siglo XXI. Se acabó. Tengo una gran idea, la bajo, me grabo un video, lo escribo en un blog, lo comparto para que más gente la conozca y la pueda enriquecer. Este asunto de entender las estructuras como elementos que se suman y que no se fusionan ya no es más rentable. Hoy la posibilidad de hacerlo rentable es cuando se pone un objetivo y entonces generamos estructuras horizontales donde todos los involucrados pueden colaborar. ¿Qué implica el cambio? Primero, una reflexión de aceptación sobre la necesidad de cuestionarnos la rentabilidad de nuestro negocio. Una observación sobre qué es esto que necesitamos cambiar y qué está ocurriendo afuera que nos dé insights para ese cambio. La posibilidad de tener espacios para idear y para reflexionarlo en conjunto. La valentía de probar. Los modelos más rentables de innovación nos invitan a probar pronto, a probar fácil y a probar barato y a equivocarnos y reivindicar en el camino. El cambio implica también un fuerte proceso de comunicación, porque una organización que ha pasado por todas las láminas anteriores y dice, ok, va, empecemos a trabajar en esto, pero no lo comunica, es una organización que abre una puerta tremenda a la incertidumbre y a las preguntas. Vas a cambiar, vas a probar, vas a experimentar, adelante, comunícalo. Y comunica esencialmente 3 cosas. ¿Qué viste que te está motivando a este cambio y a esta innovación? ¿Qué riesgos tiene? ¿Qué escenarios ves? ¿Qué podría ocurrir? Esto es importante. Y tercero, ¿qué implica para mí? ¿Yo qué en este cambio? ¿Qué esperas de mí? Si sí, ¿yo qué? Si no, ¿yo qué? Es importantísimo que integremos a los elementos de la organización al proceso de innovación en función de una buena estrategia de comunicación. Y siempre el cambio implica la posibilidad de rectificar, la posibilidad de cambiar el rumbo. Yo les diría, ayer hubiera sido más fácil, híjole Diana, si esto lo hubiéramos sabido el 2019 antes del COVID, nos hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza y muchas pérdidas, sí. Pero mañana será más difícil, señores. Si hay un momento para empezar a detonar estas conversaciones al interior de las organizaciones, es ahora. Probemos, atrevámonos a abrir la puerta a la posibilidad de que discutamos si lo que estamos haciendo hoy es una verdadera innovación o tal vez nos estamos dedicando a ser novedosos. Muchísimas gracias por el tiempo, por la atención. Me encantaría leerlos si es que tienen preguntas, comentarios, experiencias y que juntos podamos detonar una conversación los minutitos que nos quedan. Yo soy Diana Torres, les dejo por aquí mis puntos de contacto y quedo a sus órdenes para la interacción en el rato que tenemos todavía. Sorry. No había visto que ya tienes TikTok. Ah, claro. Y salgo y bailo. Muchísimas gracias, Diana. Oye, yo desde que escuché tu plática hace algunos meses en el seminario que hicimos en el TEC, me quedó como mantra el ¿estás innovando o estás siendo novedoso? Entonces, cada vez que ando pensando alguna tontera, me lo pregunto a mí mismo. ¿Estoy siendo novedoso o estoy innovando? Y es que el matiz es delicado, pero hay un cambio radical, ¿no? Diana. ¿Sabes qué pasa? Que la invitación a ser novedoso es muy atractiva, es el canto de las sirenas, ¿no? Ajá. Porque queda bien, porque vende, porque lo voy a decir sin miedo al juicio, porque para quienes no somos de una generación nativamente innovadora, ¿vale? Otro día podríamos compartir, que tú también la has visto, Fernando, la conferencia sobre diferencias intergeneracionales,
Ajá. pero ante una generación como los baby boomers o la generación X que privilegian mucho las estructuras, las certezas, las respuestas, la firmeza, contra una generación que privilegia mucho el cambio y la flexibilidad. Entonces yo lo que veo es mucho generación X y mucho baby boomer jugándole a la novedad como para verse parte de, ¿no? Ajá. Y muchas empresas queriendo comunicar o queriendo construir una marca que parezca de cara al futuro con estos cambios. El problema es que ser novedoso es muy caro. Es muy caro porque implica cambios y porque implica cambios que nunca se basaron en un enfoque a la rentabilidad. Yo recuerdo, te voy a contar un caso. Hace algunos años acompañamos a un grupo de instituciones educativas aquí en mi región. En un proceso, los acompañamos más de 3 años, en un tema de evaluar si abrirían o no como más puntos de estos colegios y universidades. Y algo que resultó muy interesante es que en ese momento, estoy hablando de hace casi 10 años, el mercado educativo, fíjate, esto va a ser bien interesante, el mercado educativo venía de un momento donde lo novedoso era que muchos gadgets y que los niños desde el preescolar tuvieran tablets y que, ya sabes, ¿no? Que Ajá. seguramente tú que tienes hijos te suena, ¿no? Y todos con su tablet y todos conectados a Wi-Fi, estoy hablando de hace 10 años. Este estudio lo hicimos hace unos 6, 5 años, ya no recuerdo, y lo que detectamos es que los papás estaban diciendo, no, 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 es que yo lo que quiero es que se aleje de la tablet. O sea, Claro. yo lo que quiero es que se desconecte. Entonces, ¿cómo el mercado se dejó ir por la novedad y evaluamos a colegios que habían invertido millones de pesos en comprar cientos de tablets para todos los chamacos? Cuando en realidad el mercado de papás decía, no, 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 es que desconéctamelo. O sea, ¿cómo que te lo voy a traer al colegio para que lo pongas a ver videos de YouTube? ¿No? Cuando parecía que había sido un enfoque muy novedoso. Sí. Hoy la circunstancia nos llevó a otra realidad, pero puede ser muy caro invertir en soluciones novedosas más basadas solo en tendencias o en apariencias que en un tema verdaderamente del negocio y de lo rentable. Claro. Interesante, Diana, lo que tú has comentado y a mí por lo menos me parece que hay negocios como tú mostraste esto del motor hace tantos años que se había generado y a lo mejor estaba a destiempo. Muchas veces ha ocurrido y a mí me tocó hace muchísimos años atrás, tal vez unos 20 años, que alguien en Chile tenía la idea de hacer una venta de supermercado por medios remotos, que el medio remoto era el teléfono. Llamando por teléfono uno pedía, hacía un pedido completo y te lo iban a dejar. Y yo fui a conocer ese negocio y me pareció muy interesante porque era un avance importante, sobre todo para las personas que tenían poco tiempo para destinar la compra, pero no funcionó. No funcionó porque llegó tal vez 10 años antes de tiempo y la gente le puso mucho empeño y recursos y todo y no funcionó. Y hoy día en Chile tenemos Corner Shop, que es una empresa que es bastante rápida, porque habían otras anteriores de algunos supermercados que tú hacías un pedido y te llegaba 24 horas, 48 horas después. Hoy día Corner Shop en cosa de horas te tiene el pedido en tu casa, digamos. Eh, entonces, primero muy interesante el tema de los tiempos y lo otro que me pareció fantástico el tema de la rentabilidad, porque efectivamente uno de repente cambia por cambiar y si eso no va a la última línea no tiene mucho sentido. Sí, Andrés. Y sabes qué, me gustaría agregar, si bien no enfocamos la charla estrategia de comunicación, que me encantaría compartir en otro momento estas ideas, también un error frecuente suele ser el centrar la innovación en mis cambios, ¿no? Es decir, como se me ocurrió una gran idea, entonces vengan todos y compren mi gran idea, ¿vale? Cuando en realidad la comunicación de cara a la innovación tiene que centrarse en decirle al usuario, mira, es que veo en ti esta nueva necesidad y por lo tanto desarrollé esta idea. Es decir, el protagonista de la historia en el modelo innovación
tiene que ser el usuario y sus nuevas necesidades. Porque un error frecuentísimo de las marcas es hablar, yo siempre digo que es la comunicación mirándose al ombligo, ¿no? Yo soy muy bueno, no, yo soy muy, no, yo. Y yo volteo y te digo, ¿y tú qué? O sea, ¿y qué hay para mí en eso, no? Es decir, pienso en este ejemplo que no conozco de un negocio que quiso hacer supermercado a domicilio hace 10 años y tal vez no funcionó. Tú dices, a lo mejor el mercado no estaba preparado. U otra opción es, o no me hablaron de mí, hablaron de ustedes, ¿no? O sea, yo le diría a lo mejor, tal vez no dijiste, oye, porque yo te puedo decir una cosa, Andrés, hace 10, hace 15 y hace 30 años, que yo recuerdo a mi mamá, ha habido familias donde los dos trabajan todo el día y era un dolor de cabeza ir al supermercado. Es decir, esa necesidad ya estaba ahí. El tema es que tal vez no hablaste de mí, sino hablaste de ti. Y otro asunto muy interesante que trae la innovación y que traen las nuevas generaciones de consumo. Ojo, porque aquí viene una idea de negocio muy interesante, es que el valor está siendo infinitamente más grande que el precio en la decisión de compra, ¿no? Entonces hoy tienes cosas como Amazon, enviándote, por seguir en tu ejemplo, Andrés, enviándote el supermercado a tu casa, donde sin ninguna pregunta de por medio, a ti básicamente no te gustaron las piñas, las sandías y las bananas que te llegaron y las devuelves y te devuelven tu dinero sin preguntarte nada. Claro, a cambio de eso, cuesta lo que cuesta. Pero también a cambio de eso hay un montón de gente dispuesta a pagar lo que cueste. Si yo hoy me puedo pedir en una aplicación 5 chaquetas para el invierno, me llegarán todas, me las mediré, si ninguna me queda, vuelvo a oprimir un botón para que vengan por ellas y automáticamente me reembolsan el dinero. Cuestan el triple que si costarían en otro lugar y me las fuera a probar. Sí, pero sabes que no tengo ganas. O sea, yo con tal de que me las traigan a mi casa, me las prueba y las pueda volver sin ningún conflicto, estoy dispuesta. Y creo que aquí es donde se abre una ventana de rentabilidad, ahora que decía Gloria, muy interesante. Es decir, los modelos basados en el user experience, los modelos basados en la necesidad del usuario, más que en mí como empresa, abren un margen altísimo, porque entonces lo que estás comercializando es la solución y no necesariamente el tangible. Creo que ahí hay un asunto muy interesante. Hay un factor de riesgo que no podemos dejar de ver, como en este ejemplo que cuentas, Andrés, sobre todo en modelos muy innovadores. Es decir, pensemos en modelos súper innovadores donde realmente están incluso vislumbrando una necesidad que hoy todavía no es tan tangible, donde, bueno, a lo mejor tú crees que todo el mundo va a querer esto y al final no, pero creo que aquí hay grandes pasos dados y avanzados en metodologías de innovación, Scamper, o sea, todos estos métodos que te dicen, mira, prueba barato, haz el mínimo viable, pruébalo primero con unos pocos clientes y vas modificando, ¿no? Creo que ese es otro cambio del chip. Hombre, probemos con poco, hagamos una página web demo donde la gente venga, mira, nadie vino, nadie compró, pues ya está, no funciona, otra cosa mariposa. O sea, creo que hoy las posibilidades de esta innovación son arriesgadas, pero hombre, también son riesgos más llevaderos, más baratos y más fáciles de enmendar, ¿no? Por ahí lo veo. Mira, qué increíble, porque yo estoy en una situación ahora personal y que aprovecho de contártela con una empresa en Chile que tiene mucho prestigio, que se dedica al tema de vender herramientas y otras cosas para el hogar. Y con mi señora compramos un juego de terraza, tipo comedor, así, en agosto, con la tarjeta de crédito, con todo lo que tú conoces hoy día que está tan en boga. Y me vas a creer que hasta hoy día no recibimos el producto, hemos reclamado, hemos mandado mail, hemos llamado a todo tipo de gente, y lo que yo digo es que muchas veces las empresas grandes, sobre todo que han crecido, dejan de lado a sus clientes, que yo al final del día creo que lo más importante, y tú lo que decías recién, es que muchas veces las empresas ven desde su mirada hacia afuera y no al revés. Y este caso que me pasó a mí, que me está pasando en realidad, porque todavía estoy en el proceso, que entretenido. Yo me he entretenido con esto, me han dado mail, me los contestan, pero no hacen nada, digamos, no solucionan. Entonces, lo que tú hablas esta de las 5 chaquetas que, sabes, que devuélveme la plata, te devuelven, fantástico. Eso, yo creo que ese es el presente y futuro de las empresas que van a sobrevivir, y las otras simplemente van perdiendo clientes porque no los atienden bien.
Correcto. La experiencia del usuario está siendo definitiva, Andrés. De verdad, yo invito, o sea, si me pidieras un consejo a la gente que está acá ahora, yo les diría, concéntrense en la experiencia de sus usuarios. Que la experiencia del usuario, eh, en marketing digital decimos que un usuario con una experiencia grata es un usuario con la chequera abierta. O sea, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo de verdad a veces me enfrento como a estas situaciones, no sé si te ha pasado esto, Andrés, que dices, a ver, ¿cuánto hay que pagar ya? Para que me lo traigan, me lo montes, me lo instales. O sea, me da igual. O sea, a mí díganme, ¿dónde pago, dónde meto la tarjeta y ya resuélvemelo? Es decir, porque aparte es tan fácil pagar con 2 clics, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde le doy clic? Ya lo pago y me lo resuelves. El usuario está dispuesto. Entonces, una buena experiencia de usuario abre chequeras, abre carteras, ¿no? Creo que, y ahí viene la rentabilidad. Perfecto. Diana, estamos sobre el tiempo. ¿Dónde te podemos localizar? Gracias, Fernando. Pues principalmente en mi página web, www.dianatorres.mx. Ahora se los escribo por acá en el chat. Ahí tenemos blog, ebooks gratuitos, acceso a cursos gratuitos en los que pueden enfocar temas de innovación, de rentabilidad. Y bueno, en redes sociales, Diana Torres. Si quieren alguna consulta, algún caso particular, también les dejo mi correo detorres@grupo.net. Lo ideal es que estemos en comunicación, les vuelvo a compartir por aquí mis datos y que de verdad, Fernando, compartamos nuestras experiencias. El tema de innovación son más preguntas que respuestas. Eso lo debemos tener claro, pero las preguntas son más llevaderas si las compartimos y si las vamos reflexionando en comunidad. Muchísimas Muchi- gracias por la invitación.